comienza Noticias RCN. Bienvenidos. Mónica, Israel interceptó en aguas internacionales la flotilla que iba rumbo a Gaza con medicinas y alimentos. Los tripulantes de varios barcos fueron trasladados a puertos israelíes. Documentos revelados por Israel señalan un supuesto enlace entre Hamás y la financiación de la flotilla. Ya ha causado, Mónica, mucha polémica la advertencia del presidente Petro de sacar a los pocos integrantes de la misión diplomática israelí que aún están en el país. Dice que sería efectiva de confirmarse la detención de las 2 colombianas que viajan en la flotilla camino a Palestina. Ya el Centro Democrático anunció una acción popular en contra de esa decisión. Compleja situación de orden público. Las disidencias asesinaron a un oficial en Antioquia. En Cauca hay fuertes combates y en norte de Santander secuestraron a una profesora. ¿Y qué tal la pelea en pleno chat de ministros entre Benedetti y Montealegre? Sabemos que el ministro de Justicia llamó corrupto a su colega del Interior y le dijo que vamos a ver qué tan gallito es cuando la Corte Suprema lo meta a la cárcel. Y la Corte Constitucional falla a favor de Emiliana, una deportista trans a quien habían sacado de la Liga de Voleibol Femenina de Antioquia. Para el alto tribunal no hay evidencia científica de una ventaja competitiva. También hablamos con ella. Hombre, y el mundo le dice adiós a la reconocida etóloga Jane Goodall. La mujer de 91 años deja un gran legado para la comprensión de los chimpancés. En minutos recordamos su diálogo con nuestro subdirector Gustavo Nieto hace un año. El mundo tiene los ojos puestos en Medio Oriente, Mónica, por una nueva tensión. La flotilla global que transportaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza fue interceptada en aguas internacionales por las fuerzas de Israel. Y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, sus ocupantes son trasladados a un puerto israelí. Estando en aguas internacionales, las fuerzas israelíes interceptaron la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza con alimentos y medicinas. Señalan que solo quedaban 81 millas náuticas para llegar al enclave. El único propósito de la flotilla de Hamás Sumut es la provocación. La flotilla fue rechazada porque no está interesada en la ayuda, sino en la provocación. Inicialmente habían solicitado que cambiara de rumbo, pero después confirmaron que el curso de varios barcos fue detenido y sus ocupantes trasladados a un puerto israelí. En caso de que haya una intervención a una de las embarcaciones, no vamos a parar con la flotilla, porque esto nos daría posibilidad de que alguna de los barcos sí pueda llegar y romper el cerco. En las más de 40 embarcaciones que habían zarpado a inicios de septiembre, viajaban unas 500 personas, entre políticos, activistas y abogados procedentes de varios países, entre ellos Colombia. En medio de las tensiones, la flotilla denunció que algunos de sus barcos fueron atacados por Israel con cañones de agua. Pues la interceptación de esta flotilla generó preocupación en Naciones Unidas. El portavoz del secretario general de la ONU señaló que esperan que nadie salga herido y que están al tanto de lo ocurrido. Obviamente estamos siguiendo muy de cerca la flotilla. No queremos que nadie salga lastimado y queremos que se respeten los derechos de las personas. Pero bueno, como siempre, José, aquí escuchamos todas las voces. Israel ha dicho que la flotilla es una provocación y en las últimas horas reveló documentos incautados a Hamás en la Franja de Gaza. Falta ver, Mónica, supuestamente demostrarían el enlace entre esa agrupación terrorista con el financiamiento de la flotilla. La flotilla Sumud a Gaza estaría siendo liderada y financiada por el grupo terrorista Hamás. Es lo que ha desvelado en un comunicado el Ministerio de Exteriores del Gobierno de Israel. Vean esta imagen. En ella aparece Zaher Birawi junto a varios miembros de la flotilla como Greta Thunberg, entre otros. Birawi es el jefe de la Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero, una organización responsable que coordina la actividad del grupo terrorista Hamás fuera de la Franja de Gaza. Esta organización, que está en contacto permanente con la flotilla y acompaña sus acciones, es parte de Hamás, como demuestra esta otra fotografía. Aquí vuelve a aparecer de nuevo Zaher Birawi. Ahora no está junto a los miembros de la flotilla. Aquí le vemos con los líderes del grupo terrorista Hamás, como Ahmad Bahar, presidente del Consejo Legislativo de Gaza en nombre de Hamás. Pero además el gobierno israelí ha hecho público, junto a las fotografías, documentos que demuestran que la flotilla está dirigida por Hamás. Son materiales internos de la organización terrorista, localizados por las fuerzas de defensa en la Franja de Gaza.
Pues a propósito de este tema, José, el presidente Gustavo Petro ya denunció en su cuenta de X la detención en aguas internacionales de 2 ciudadanas colombianas que hacían labores humanitarias con Palestina. En un comunicado, Mónica, la Cancillería exigió su inmediata liberación. El presidente Petro tomaría nuevas medidas contra los pocos diplomáticos israelíes que quedan en Colombia. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia. Según el mandatario, esto sería efectivo si se confirma la detención de las 2 colombianas que viajan en la flotilla hacia Palestina. Si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Desde el Congreso, las opiniones están divididas ante la posible expulsión de los funcionarios israelíes. Por tanto, la decisión que ha tomado el presidente Gustavo Petro de sacar toda la delegación acá de ese gobierno y retirar lo que quedaba de Colombia allá, tiene total respaldo porque no se puede ser cómplice de un genocidio. Ojalá las repercusiones de la comunidad internacional no vayan a afectar a los colombianos que viven en Israel, que han desarrollado sus proyectos de vida allí y que él no tiene en cuenta nunca esas consecuencias. El Centro Democrático interpondrá mañana una acción popular en contra del presidente Gustavo Petro ante la decisión de expulsar del país a toda la delegación diplomática de Israel en Colombia. La acción jurídica busca proteger derechos colectivos de los colombianos que se verán afectados a raíz de esta decisión que amenaza gravemente las relaciones entre ambas naciones. Colombia rompió relaciones el 1 de mayo del 2024, sin embargo, en ambos países se mantienen hasta ahora la atención consular. De hacerse efectiva esta medida, servicios como la expedición de visa podría verse afectada. 7 de la noche, 8 minutos, tenemos otras informaciones del día y sí hay que decir que es muy lamentable que cada semana tengamos que registrar noticias como asesinatos de soldados y de policías, hostigamientos a patrullas, desplazamiento forzado, atentados, tantos hechos violentos. Pues en Antioquia, mientras varios soldados quitaban una bandera de las disidencias de las FARC en el barrio Las Lomas de Anorí, el grupo ilegal activó un artefacto explosivo que le causó la muerte al subteniente Brian David Bello Serrano, que además dejó a otros 4 soldados más heridos. Hay 50 millones de pesos de recompensa por información para dar con los responsables. Ellos estaban desarrollando una operación para el desmonte de una bandera de estos criminales, la cual había sido puesta en días anteriores en una zona semirural del municipio. Y asegurando esa zona fueron hostigados y un artefacto explosivo improvisado fue activado. Y oigan esto, y en el Cauca, ni los animales son ajenos al conflicto armado que vive este departamento. En medio de los combates que se registran en Corinto desde esta mañana, una yegua murió por impactos de bala. Esta conmovedora imagen muestra a su potrillo al lado del cuerpo. Las hostilidades se dan en medio de un avance del ejército contra las disidencias Dagoberto Ramos en las veredas Paraíso y Guanábano, en zona rural de Corinto. Lamentablemente no paramos ahí. En el norte de Santander, un nuevo secuestro durante las últimas horas. Se trata de la docente de la Escuela Rural La Esperanza del municipio de Convención, Yuleima Duarte Montejo. La mujer se dirigía hacia la institución educativa cuando hombres armados se la llevaron y desde ese momento no se sabe nada de su paradero. Desde la Alta Consejería para la Paz en el departamento ya se adelantan los acercamientos con los grupos ilegales que hacen presencia en la zona. Y ojo con esto, el gobierno busca tomar recursos de los fondos privados para pagar pensiones a quienes hoy no tienen. Colpensiones reclama 9 billones de pesos de ahorros de trabajadores de alto riesgo como bomberos o pilotos, entre otros. Los 9 billones que exige Colpensiones que se trasladen a sus arcas son de los trabajadores, aquellos que desempeñan una labor de alto riesgo. Esas personas terminan cotizando por el 26%, 4 lo hacen ellos en su descuento de nómina y 22 lo hace el empleador. ¿Pero qué pasaría con esos 9 billones de los trabajadores de alto riesgo? Si yo tengo esos 9 billones en Colpensiones, me van a ayudar a mermar recursos del presupuesto general de la Nación, contribuir con el PELAR solidario y pagarle a los 3 millones de viejos que nunca antes le pagaron el bono pensional. Es una muy mala idea que pone todavía más en riesgo el sistema pensional y que valida las críticas hacia la reforma que indicaban que precisamente convertir el ahorro en gasto de corto plazo era el trasfondo de esta reforma pensional. La preocupación y la pregunta es ¿por qué si el dinero es de los trabajadores se van a destinar a otros programas?
existen derechos de los afiliados sobre los cuales nosotros tenemos un deber fiduciario, y dos de ellos son, primero, ellos eligen el fondo en el que están, y segundo, tienen derecho al proceso de doble asesoría para cualquier traslado. Asofondos ha manifestado que se estudiará la viabilidad jurídica de esta solicitud del gobierno. 7-11 fue aplazada la audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Nicolás Petro por solicitud de la defensa. Mónica, el hijo del presidente Petro enfrenta nuevos delitos por presuntas irregularidades en la contratación cuando estuvo como diputado del Atlántico. La que sería una nueva audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Nicolás Petro fue suspendida por solicitud de su defensa. Según argumentó ante la juez del caso, tendría otros compromisos, además necesitaba conocer los nuevos elementos del expediente. Que se reprograme la audiencia preliminar de imputación y solicitud de medida de aseguramiento para fecha posterior al 8 de noviembre de 2025. El argumento molestó a la Fiscalía, quien esperaba continuar con el proceso en el que imputaría los delitos de falsedad ideológica en documento público, tráfico de influencias e interés indebido contra el hijo del presidente. La suscrita fiscal elevó una solicitud a la Defensoría Pública con el fin de que se designara un defensor para que represente los intereses del señor Nicolás Fernando Petro Burgos. El panorama no es distinto al primer proceso contra Nicolás Petro, en el que la defensa ha pedido aplazar 11 audiencias, lo que el juez y la Procuraduría denominaron intentos de dilatación. Se espera que la nueva audiencia de imputación se realice en noviembre de este año. Y les contamos ahora de ese nuevo choque en el gabinete del gobierno del presidente Petro. Esta vez lo protagonizan los ministros Armando Benedetti y Eduardo Montealegre, quienes se hicieron fuertes señalamientos en un grupo de WhatsApp del que hacen parte altos funcionarios. Nueva división en el gobierno. Yo estoy con Benedetti. Esta vez la pelea fue entre el ministro de Justicia Eduardo Montealegre y el del Interior Armando Benedetti, tras una discusión en el chat de WhatsApp del gabinete, todo por la paz total. La oposición es tramposa y Benedetti, que solo sirve para hablar paja y sembrar caos, ahora ya no tiene ningún interés en el proyecto. Afirmación que el ministro Benedetti asegura ser falsa. Sí, claro, yo la firmé, yo la radiqué. Montealegre también le reclamó por tildar de flojos a los ministros. Solo le interesan titulares y desprestigiar compañeros. En los chats, Benedetti apenas respondió. No le he hecho nada, déjeme quieto. Bonita forma de pedir ayuda. El jefe de la cartera de Justicia fue más allá y subió el tono en sus mensajes por chat. Vamos a ver qué tan gallito es Benedetti cuando la Corte Suprema lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto. Y ante la posibilidad de una tregua entre los funcionarios. No hay nada que arreglar. Ya se arreglará. ¿Todo se queda así? No, se puede arreglar de otra forma. No es la primera pelea con el gabinete del presidente Petro. Benedetti ya chocó con Laura Sarabia, Álvaro Leiva, Gustavo Bolívar, Susana Muhammad y otros. Muchos de ellos terminaron fuera del gobierno. Excelente ambiente laboral, dirían por ahí. Avanzamos en otras noticias. Durante el segundo día del evento de frutas y vegetales organizado por ProColombia en Madrid, oigan, nuestro presidente de Analdex, Javier Díaz, fue sacado del stand de Colombia. El mismo líder gremial nos confirmó lo ocurrido. Sobre este lamentable hecho se pronunció ProColombia. Además de lamentar la situación, ordenó investigar. Aprovechar como Bien, José, para hoy estaba prevista esa entrada en vigor de la nueva tarifa para algunas visas de Estados Unidos en nuestro país y que ascendía a $435 tras la aprobación de una tarifa de integridad. Sin embargo, Mónica, al consultar la página del Departamento de Estado, los visados de turismo y negocios estudiantiles o de trabajo temporal se mantienen con un costo de $185, equivalente a unos 724.000 pesos. Y el cierre de gobierno en Estados Unidos traerá despidos inminentes, según la portavoz de la Casa Blanca. En las declaraciones a prensa, el vicepresidente culpó a los demócratas de la situación, mientras ese sector responsabilizó al oficialismo del denominado shutdown. Ampliamos la información en Washington con Roberto Macedonio. Roberto. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Según la Casa Blanca, los despidos son inminentes. Entre tanto, republicanos y demócratas llevan toda esta primera jornada de cierre de gobierno culpándose mutuamente del shutdown. Dicen los republicanos que no podían aceptar las exigencias de los demócratas porque beneficiaban en los presupuestos a la inmigración ilegal, y los demócratas, por su parte, culpan a los republicanos de perjudicar ante la falta de consenso a los trabajadores de Estados Unidos. No se sabe, por cierto, cuánto vaya a durar este cierre de gobierno en el país. Más información en la siguiente nota.
Creemos que los despidos son inminentes. Son, lamentablemente, una consecuencia de este cierre gubernamental. Así se pronunciaron desde la Casa Blanca ante el cierre del gobierno federal, que inició a medianoche en Estados Unidos después que el Congreso no lograra un consenso en materia financiera. Los republicanos y los demócratas se responsabilizaron entre sí de no haber alcanzado un acuerdo. Los republicanos paralizan el gobierno porque no se molestan en proteger la atención médica de los estadounidenses en todo el país. Al menos 13 departamentos como los de educación, trabajo y comercio e incluso sectores de la NASA se ven afectados por el shutdown. Unos 750.000 empleados federales quedan suspendidos temporalmente. Solo quienes pertenecen a sectores esenciales como seguridad fronteriza, salud y servicio postal, entre otros, deben acudir a sus puestos normalmente. En ambos casos permanecen sin sueldo de manera indefinida. 7:16. Recuerdo, Mónica, cuando hace un año más o menos hablaba Gustavo Nieto allá en Medellín, porque vino a Colombia con Jane Goodall. Pues hoy hay luto en la comunidad científica por el fallecimiento de esta reconocida etóloga. Murió a los 91 años por causas naturales. Y definitivamente ese reconocimiento porque ejerció una importante influencia en los movimientos ecologistas, también en los movimientos animalistas de la actualidad. Pero sin duda, su gran huella imborrable en el estudio de los simios. Como una mensajera de paz y amante de los animales, así será recordada la defensora de la vida silvestre, Jane Goodall. La británica falleció a los 91 años por causas naturales, mientras adelantaba una gira de charlas por Estados Unidos. En entrevista con Noticias RCN en 2024, develó a profundidad su aprendizaje sobre los chimpancés, especie que por años estudió con detenimiento y sin tener experiencia científica. ¿Cuál crees tú que es la lección más grande que en el caso de los simios nos pueden dejar a la humanidad? Bueno, desafortunadamente la naturaleza no nos habla a todos todo el tiempo, porque muchas personas están completamente divorciadas de la naturaleza, viven en el centro de las ciudades, no entienden que somos parte de la naturaleza. Es considerada la etóloga más famosa del mundo y en su legado quedará la lucha por la preservación de la naturaleza. La compasión, el respeto, pero también el entendimiento. Hay tantas personas en todo el mundo que simplemente no comprenden el daño que le estamos causando a su futuro. E incluso llamó a los gobiernos a entender la importancia de la conservación ambiental. ¿Cree usted que hay una generación nueva de líderes y políticos que de verdad tengan conciencia sobre el equilibrio que tiene que existir entre la especie humana y el resto de la naturaleza? Podemos elegir políticos que consideramos que sostendrán la naturaleza en el futuro. Si no trabajamos con la naturaleza, si no entendemos que dependemos del mundo natural, ese es el fin de la humanidad. Desde muy temprana edad desarrolló su fascinación por los animales y sus procesos de evolución. El adiós a Jane Goodall. Es tener ahí una misión clara en la vida, ¿no? Y así, ella, espectacular. Una pausa para comerciales, regresamos en instantes. Ya volvemos. El país se construye escuchando. Por eso, este 2 de octubre a las 11 de la mañana, en Cali, encontrémonos en el Suroccidente Elige, Conversatorio Presidencial 2026. Un espacio diferente donde los precandidatos presidenciales conversarán sobre los grandes desafíos de la región y de Colombia entera. Seguridad ciudadana, economía regional, conectividad, sostenibilidad y biodiversidad. Organizan Tribuna RCN, El País de Cali y la Universidad Santiago de Cali. Transmite Telepacífico, El País vía streaming y en la app de Canal RCN. Encontrémonos en el Valle. Continuamos a las 7 de la noche, 42 minutos. Oigan esta historia, Mónica, que más que historia es una decisión judicial interesante. La Corte Constitucional falló a favor de los derechos de Emiliana, una deportista trans que fue excluida por la Liga de Voleibol de Antioquia. Pues justamente, aunque Emiliana llevaba más de una década compitiendo, para la Corte no hay evidencia científica que ponga las competencias físicas de la deportista por encima de las de sus compañeras. ¿Ustedes qué opinan? La Corte Constitucional amparó los derechos de Emiliana, una deportista trans que fue excluida de la Liga de Voleibol de Antioquia. Para la Corte no hay evidencia científica que atribuya ventaja sobre las demás participantes.
porque no, nada vale pues como tener una documentación y no se haga una investigación más interna como es el proceso hormonal, el proceso como de cuántos años llevas jugando con equipos femeninos. El alto tribunal determinó que no se podía excluir sin antes analizar el contexto de Emiliana, quien, según la Corte, había competido durante una década en la categoría femenina. Segundo, sus niveles de testosterona eran iguales o menores a los de otras atletas. Nunca participó en otra categoría, en tercer lugar. Y cuarto, no había pruebas de ventaja deportiva y mucho menos de riesgo para las demás competidoras. Ojalá se aplique en todos los deportes y ojalá se aplique la reglamentación correspondiente. La orden también va dirigida al Ministerio de Deporte, que deberá acompañar el proceso y verificar que no se tomen otras medidas que puedan excluir a otras deportistas. 7:44, cayó una banda delincuencial dedicada al hurto de vehículos en Bogotá. Un menor de 17 años sería el cerebro de esta organización. Sus víctimas eran asaltadas con arma de fuego cuando iban a guardar los carros en sus propias viviendas. Con solo 17 años, este joven planeó violentos atracos en 4 localidades de Bogotá, los últimos huyendo en este carro de alta gama previamente robado. Este vehículo había sido hurtado un mes antes y lo estaban usando para cometer varios hurtos. La banda, los BMW, está conformada por varios, pero durante un robo en Engativá cayeron 2, un adulto y su jefe, el menor de edad. La persecución se extendió hasta Fontibón. Se logra interceptar a la camioneta sobre la avenida La Esperanza con la avenida Ciudad de Cali. Y en un cruce de disparos se logra la captura de un adulto y la aprehensión de un menor de edad. Brian es víctima de esta modalidad. También usaron armas de fuego para golpearle la cabeza y robarle su carro en Nueva Marsella. Presume que son los mismos. 2 me abordaron a mí, uno de los que me aborda tenía una escopeta. Se recupera de una herida en su cabeza. Espera encontrar su vehículo y que capturen a los responsables. Fuera de peligro se encuentran las personas intoxicadas por la fuga de gas cloro ocurrida en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca. 3 trabajadores de los 37 afectados aún se encuentran en una unidad de cuidados intensivos. El más reciente parte médico dice que están evolucionando satisfactoriamente. Y en más noticias regionales, en el sur de Bolívar, las familias desplazadas que huyeron de sus viviendas por las amenazas de los grupos ilegales piden ayuda al gobierno nacional. Dicen que no soportan más las difíciles condiciones del albergue en el que se encuentran en el municipio de Arenal. Este es un campe de tanta agua que cayó. Mire, se dañó. Esa es la voz de uno de los desplazados que llegó con lo poco que pudo sacar cuando huía de las amenazas de los grupos armados en el sur de Bolívar. Todo esto aquí es algo inhumano. Mire, los niños, esto es algo inhumano. Ahora, desde la cabecera municipal de Arenal, piden al gobierno atender la crisis humanitaria, porque a pesar de los esfuerzos del gobierno departamental y municipal, las ayudas se acabaron y atienden la situación con lo poco que llega gracias a las donaciones. Tenemos 902 personas que no han querido regresar, o no han podido, mejor dicho, regresar a su lugar de residencia, y la administración departamental, en cabeza del señor gobernador, y municipal, en cabeza del señor alcalde, siguen haciendo un esfuerzo sobrenatural para mantener esta crisis controlada. En los últimos días se han registrado combates en la frontera entre Bolívar y Antioquia. Aún no hay fecha definida para el Consejo de Seguridad anunciado y aplazado por el ministro de Defensa hace más de un mes. Noticias RCN, la FM, Radio 1, Alerta Bogotá, el diario La República, firmes con la democracia. Tribuna RCN. Esta vez el turno es para el general en retiro Gustavo Matamoros, quien en Noticias RCN habló sobre la desmoralización de las fuerzas militares. No tienen respaldo gubernamental, no tienen respaldo jurídico, no tienen respaldo presupuestal, de tal forma que el presidente es un jefe supremo absolutamente ausente, que está preocupado por los problemas de otros países y no por el problema interno que tenemos. Más temprano estuvo en la FM. ¿Se imaginó usted que en algún momento un exguerrillero llegara a gobernar este país? Bueno, no me lo imaginé, pero esa es la democracia. Eso fue la voluntad del pueblo colombiano. Y en el tema de guerrillero, voy a decir algo que siempre he pensado, que ni siquiera era un buen guerrillero. Porque es que él no cargaba un fusil, él no patrullaba, él no enfrentaba. Él era un guerrillero de barrio en Zipaquirá. Y también pasó por Radio 1, Alerta Bogotá y la FM con Alejandro Villegas. ¿De dónde nace la idea de la Operación Jaque? ¿A quién se le ocurre semejante locura?
a unos miembros de la inteligencia del ejército que trabajaban conmigo. Sí. Un buen día llegaron a decirme, oiga, mi general, estamos haciendo esto. Estamos interfiriendo en las comunicaciones entre el Mono Jojoy y el grupo de secuestrados. ¿Usted quiere que los hagamos mover de un sitio para otro? Y les dije, hagámosle. Y los conflictos que nos acosan ameritan que las fuerzas militares estén enfocadas de la defensa, de la seguridad y de la defensa de la Constitución. ¿Y por qué quiere ser presidente? Alejandro, muchas gracias. Mire, yo quiero ser presidente porque este país es un caos. Este país es un desastre y alguien lo tiene que arreglar. Y ese alguien voy a ser yo. Lea este jueves la entrevista del precandidato en el diario La República. Esto es Tribuna RCN. Y a las 7:49 nos conectamos con Juan Lozano, director de la FM, para que nos hable de esos sectores que le están aportando a la generación de empleo. Juan. Hola, José Manuel. Mónica, buenas noches. No todos son malas noticias. Se ha conocido hoy un indicador del DANE, ha generado alguna controversia, pero es un indicador oficial del DANE que demuestra que hay un mejor comportamiento en materia de empleo. Se ha reducido levemente la tasa de desempleo. Hay que ponerle a esto sectores concretos y rostros. Y estoy en un lugar desde el cual se genera otra buena noticia. Es un sector con un enorme potencial para crear riqueza, para crear desarrollo, para crear empleo, para generar progreso para Colombia. Es el Congreso SoftTIC, el congreso que organiza FedeSoft en la industria del software. Los desarrolladores de software, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, un sector vigoroso, pujante, que desde Cartagena está diciendo, ojo, Colombia tiene un inmenso potencial. Cada noche nos ocupamos de problemas serios, de problemas graves, pero también tenemos que ver los tanques de esperanza de Colombia, los tanques de oxígeno, y esta industria del software, sin duda, es uno de ellos. Hay que ser muy ingenuos para creer que un proceso de paz se puede lograr en un abrir y cerrar de ojos. Algo va de las promesas de campaña a la realidad, aquí en Cafarnaúm. Está 7:58. ¿Chontaduro o cholao? Cholao. ¿Chontaduro o cholao? Pues no he probado el cholao, entonces vámonos por cholao. Dejen los pucheros. Los dos aborrajados, empanada, marranita. Richie. No, cholao y chontaduro. Eso. Chontaduro. Chontaduro. ¿Sabe por qué son los pucheros de Sebastián? Sí. ¿No? Porque nos va a abandonar en su tierra, pero nosotros todos nos vamos para Cali, felices. Sí, porque me mandaron a trabajar a otro lado. Bueno, muy pero bien. espero que disfruten mucho mi tierra. ¿Sabe por qué no va a ir? Porque digo que cuando fuéramos a Cali nos invitaba a almorzar. Ah, sí, eso seguro. La tacañería le puede. Por eso, para evadir. Sí, fue para No, los invito cuando vuelvan. ¿Pero qué es mejor, el cholao? El cholao es mejor. O el chontaduro, no le salió la palabra. Pues ahí estaremos, encontrémonos en Cali, ya vamos para allá en cuestión de horas casi. De horitas. Allá nos vemos. Feliz noche. Chao. A bailar salsa, a comer cholao. Vamos allá a probarlo.